Ya. Chicos, bueno, en la práctica hicimos espirometría. En la práctica hicimos espirometría. No sé si les ha quedado claro eso o lo repito ahora. Y hoy vamos a hacer circulación pulmonar, ¿no? Las zonas de Bell o Weiss, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Repito además, espirometría o solamente hago lo siguiente. De Jama dice, podría, Yo creo que podría ser un resumen. ya, de espirometría. ¿Qué pasa? Ok, Sí. ya. A ver, ya. Vamos a hacer entonces un resumen de espirometría, ¿ok? Profesor, disculpe, buen día. Buen día. Hola, Melgar, ¿qué Este, tal? Días. una cosa, sería bueno, sería genial que explique la pregunta del examen sobre el BF o sea, ¿cuál era la correcta? Sobre el examen práctico teórico. Teórico, o sea, que explique por qué era la correcta y por qué las demás eran incorrectas. ¿De qué pregunta específicamente? No me acuerdo el número, pero ¿cuál era encontrarlo con una normalidad que con un paciente con una enfermedad obstructiva, restrictiva? Ah, ya, o sea, ¿por qué el volumen residual era mayor en un paciente, obstructivo que restrictivo? Ajá, algo así, pero o sea, también explicar las otras. ¿Por qué las incorrectas estaban mal? Déjame ver esa pregunta. Ya, vamos a hacer una cosa rapidita de esa pregunta nomás, ¿ya? Porque el tiempo nos va a ganar. No sé qué pregunta era, déjame ver cuál de todas. Ah, ya dice, en relación a enfermedades pulmonares obstructivas, podemos aseverar que, o sea, estamos hablando de enfermedades pulmonares obstructivas, podemos aseverar o podemos afirmar, ¿no? Son más o menos sinónimos, ¿no? Ya, entonces dice, el volumen tidal es menor que en las restrictivas, ¿no? O sea, en realidad el volumen tidal no se va a afectar, ¿no? Esta afirmación es falsa, ¿no? ¿Por qué? Porque el volumen tidal se va a mantener, ¿ya? La capacidad pulmonar total es igual que en el pulmón normal. En realidad sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la capacidad no se va a reducir, no se va a reducir con respecto al normal. Solo se reducirían si fuera una restrictiva, por ejemplo, ¿no? Una fibrosis pulmonar, ¿no? Por ejemplo. Entonces esta afirmación también es falsa. Después dice, el volumen residual es menor que en el pulmón normal, ¿no? Al contrario, ¿no? El volumen residual suele ser mayor. En los pacientes que tienen EPOC, el volumen residual suele ser mayor. ¿Por qué? Por el atrapamiento de aire que hay, ¿no? ¿Y por qué hay atrapamiento de aire, ¿no? Porque para los que han expuesto EPOC de repente, ¿no? Porque hay destrucción del parénquima, eh, de los tabiques alveolares, se destruyen eso, se pierde la elasticidad, ¿no? Entonces los alvéolos se hacen más grandes, pero se pierde la elasticidad. Por lo tanto, la elasticidad va a ser menor y no nos va a permitir expulsar todo el aire, ¿no? Y vamos a tener un atrapamiento aéreo, ¿no? Ello explica el tórax en tónel, por ejemplo, ¿no? Eso también es falso. Y la otra alternativa dice, el volumen de reserva expiratoria es mayor que un pulmón normal, ¿no? En realidad esto también es falso porque más bien sería menor, ¿no? Ya que al aumentar el volumen residual, en estos pacientes con EPOC, se achica el volumen de reserva expiratoria. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, lo único verdadero acá es que el volumen residual en los pacientes con EPOC es mayor que en la restrictiva, ¿no? Si es mayor que en la normal, con más razón todavía va a ser mayor que en la restrictiva. ¿Ya? No sé si les quedó claro o si tienen alguna duda, pueden comentar. Profesor, oye, ¿y la segunda alternativa cuál era? La capacidad pulmonar total es igual que un pulmón normal. Esto
generalmente, ¿no? Generalmente es igual, ¿no? O sea, obviamente, pero obviamente la alternativa que, de acuerdo al objetivo de la pregunta, y que es claramente, incorrecta, es que el volumen residual es mayor, perdón, claramente correcta, mejor dicho, es claramente correcta en los pacientes con EPOC es que el volumen residual es mayor que en la restrictiva, ¿no? Esa es la alternativa C. Ok, entonces chicos, vamos a darle un repaso. Yo sé que para algunos sí, para otros no, el repaso, pero vamos a hacerlo como repaso nomás, ya como repaso, la parte de espirometría, ¿ya? La parte de espirometría. Ya, en este caso sí voy a requerir que, por favor, este, voy a compartirlo, ¿ya? Voy a compartirlo. Allá, las otras clases también de una vez la voy a... zonas de Bells, zonas de Bells 1 y zonas de Bells 2. Una pregunta, chicos, ¿está Aro? ¿Se encuentra Aro? No, doctor, creo que no. ¿Se encuentra Díaz? Tampoco. Ya. Bueno, en realidad son buenos alumnos, ¿no? Pero en todo caso, ya ustedes habrán visto que muchas preguntas de mis clases, yo los pregunto, trato de que fijen conceptos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces después se pierden oportunidades, después se pierden, eh, o sea, oportunidades de repente de poder, sacar mejores notas, ¿no? Pero bueno, mm, ya yo les avisé, ok. Ya chicos, entonces vamos a hacer un pequeño resumen nada más ya de espirometría. Una consulta, si se va la señal por algún motivo, ya, si se va la señal por algún motivo, por favor, me avisan, ¿ya? Me avisan. Ok, ¿se ve la pantalla, muchachos? Sí, doctor. Sí. Ya, listo, chicos. Vamos a entrar al mundo de la espirometría. Ya. Este tema de espirometría lo vamos a ver hoy, mañana y siempre. Es decir, en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y hasta en el oral, en la plaza, ¿cómo le llaman esto? En el examen complementario, ¿no? Entonces, lo vamos a ver siempre. Así es que es importante que fijen conceptos. Ya, la espirometría, en realidad, es como lo están leyendo ustedes, es una prueba de función pulmonar, es la más conocida, la que más se usa, ¿no? Tiene ventajas y desventajas, ¿no? Su principal limitación es que no nos permite conocer el volumen residual y por lo tanto no podemos conocer la capacidad pulmonar total, ¿ya? Eso es una de sus limitaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa, para qué me sirve la espirometría? Es para medir básicamente flujos y volúmenes. ¿Volúmenes de qué? De aire exhalado, ¿no? Luego de una inspiración máxima, ¿no es cierto? Perdón. ¿Ya? Y en ese sentido tenemos que fijar dos conceptos, ¿ya? Una es la capacidad vital forzada y otra es el BEF1. ¿Ya? Una es la capacidad vital forzada y el otro es el BEF1. ¿Ya? Entonces, la capacidad vital forzada fue una de mis preguntas que hice en el examen práctico, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? Es el volumen total que se puede expirar
forzadamente, chicos. Por eso lleva el nombre de capacidad vital forzada, ¿no? Entonces, es el volumen total que se puede expirar forzadamente, pero luego de una inspiración máxima, ¿ya? Luego de una inspiración máxima. ¿Ya? Entonces, cuando uno expira, normalmente no debe, lo mínimo que debe pasar es 6 segundos. En pacientes con obstrucción, normalmente puede prolongarse 8, 10, 12 segundos, ¿no? Normalmente una persona normal en 6 segundos ya debería expulsar todo el aire, ¿no? Si no hay obstrucción. Entonces, eso es lo que corresponde a la capacidad vital forzada. ¿Y qué cosa es el BEF1? Que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Como su mismo nombre lo dice, es la cantidad de aire o el volumen de aire que exhalo forzadamente en el primer segundo. Y esto es parte de los 6 segundos a más que dura la capacidad vital forzada. Y coincide con que en un paciente normal entre comillas, ¿por qué pongo entre comillas? O sea, primero, en un paciente normal yo debería botar el 80% de mi capacidad vital forzada. Ojo, aquí no estoy hablando del 80% del promedio, ¿no? Sino estoy hablando del 80% de mí mismo que debo votar, ¿ya? Eso es lo mínimo. Pero a su vez también debo votar el 80% con respecto al promedio. En ambos casos es el 80%, tanto de mí mismo como del promedio, ¿ya? Debe ser el 80%, el BF1 debe ser mayor o igual al 80% de mi capacidad vital forzada. Ahora, digo normal entre comillas, porque en un paciente con restricción, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, una obesidad mórbida, de repente problemas neuromusculares, qué sé yo, que, que me dé problemas en la restricción, también yo debo votar más del 80%. ¿Por qué? Porque la restricción, los problemas, los patrones restrictivos, es básicamente para meter aire, pero no para sacar. Para sacar no voy a tener problemas. Por eso digo que es normal entre comillas, porque lo voy a ver en pacientes normales, pero también lo voy a ver en pacientes con fibrosis pulmonar donde yo pueda botar tranquilamente el 80% mínimo, ¿ya? Mínimamente el 80%. Ok. eh, Ahora, esta capacidad vital forzada que les mencioné, también debería ser como mínimo el 80% del promedio, ¿ya? El 80% del promedio, ¿ya? Y el cociente BF1, capacidad vital forzada, tiene que ser mayor o igual al 70%. Si es menor del 70%, ya estamos hablando de un patrón este, probablemente obstructivo, ¿no? Probablemente obstructivo, ¿no? Probablemente obstructivo, ¿ok? Ojo, puede ser también mixto, ¿ya? Puede ser mixto, si es que es menor, claro, ¿no? Si es que es menor. Ok, entonces, esta espirometría no solamente sirve para la elevación de patrones obstructivos, sino también de restrictivos, ¿no? Incluyendo el mixto. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Es mejor ahora o nunca? Entonces, Hago una consulta. adelante. En una pregunta del examen preguntó acerca de un patrón obstructivo de 25 a 75% del flujo. Ah, eh, ya, ok. Eso lo vamos a explicar más adelantito, ya, más adelantito, para no adelantar. Creo que estoy yendo muy lento porque veo que ya ustedes están un poco más, si no, lo hago un poquito más rápido, si es que de repente lo están entendiendo claramente todo, ¿no? Y así no pierdo tiempo y no los aburro tampoco. Me avisan. O ya. Ok, bien. Esto que está acá son los tipos de espirómetros, ¿no? Tenemos los que miden volumen, ¿no? Que es básicamente para ver el volumen residual, volumen de reserva inspiratoria, volumen de, ¿no? Y otros los que miden flujos, ¿no?
y que son los más utilizados, ¿no? Entonces vamos a ver acá el mecanismo. Nosotros lo que hacemos es convertir el flujo turbulento en laminar, ¿no? A través de estos dispositivos cuando soplamos, ¿ya? Cuando soplamos. ¿Ya? Entonces, la idea es que ese flujo laminar, pueda ser extrapolados a través de una gráfica, ¿no? Una gráfica donde vamos a ver las curvas tanto flujo-volumen como volumen-tiempo, ¿no? ¿Ya? Esta parte no es tan trascendente, ¿no? Esta es una parte técnica, no, no es tan trascendente, ¿no? No, los ingenieros biomédicos son los que ven más esta parte, ¿ya? Entonces vamos a irnos ya de frente al grano, como se dice. Muchachos, ¿están despiertos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, ese que me preguntó del 25-75%, conforme ustedes me vayan atendiendo, van a saber por qué, ¿ya? Es una pregunta que está en los exámenes, que está en los exámenes de residentado médico, que está en los exámenes del ENAM, que está en los exámenes, ¿no? De todo nivel, ¿ah? Es una pregunta, ¿no? No sé cuántas me habrán respondido correctamente, pero inclusive en la práctica, cuando les expliqué, le dije, les comenté, y ahora les voy a volver a repetir. Entonces, por eso es que el que pestanea puede perder, ¿ya? El que pestanea puede perder. Ok, ya chicos, miren, tenemos acá la gráfica volumen-tiempo, ¿no? Donde señala el puntero, y en el otro lado, a mi costado, tenemos la gráfica flujo-volumen, ¿ok? Flujo-volumen. Primero nos centremos a lo más sencillo, que es la volumen-tiempo, ¿no? En esta gráfica, por favor, eso sí, quiero colaboración de ustedes, porque es una manera de practicarlos, ¿ya? De practicarlos. A ver, este paciente alcanza casi, ¿no? En el primer segundo tiene casi 4 litros, ¿no? 4 litros, ¿no? Y su capacidad vital forzada es prácticamente 5 litros, ¿no? Entonces acá se cumple casi que es el 80% más o menos de la capacidad vital forzada, ¿no? Del mismo paciente, ¿ya? Del mismo paciente. O sea, tiene el 80% de su capacidad vital forzada, de su capacidad vital forzada, ¿ya? Ahora, para decir que esto está bien o está mal, por la forma de la curva, yo puedo decir que es normal, pero yo tendría que ver, pues, si este paciente en el caso del BF1, está mayor del 80% de su promedio y su capacidad vital forzada de su promedio, ¿no? De su promedio, no, claro, o sea, del promedio para la edad, la talla, el sexo, la raza de ese paciente, ¿ya? Ok, entonces, eh, ¿cuánto será el cociente BF1 capacidad vital forzada? Será pues 4 entre 5, ¿no? No sé cuánto me sale eso, pero eso va a ser. Y si es mayor del 70%, yo diré que es normal, ¿ya? Es normal. Ya, ojo, ojo, yo cómo sé que esto no pertenece a un patrón restrictivo, porque el patrón restrictivo, acuérdense, es una curva normal, o sea, es la curva del patrón normal, pero en miniatura. ¿Y yo cómo sé si esto no está en miniatura? Para eso yo tengo que compararme con el promedio, muchachos. Tengo que compararme con el promedio, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿cómo está mi BF1 con respecto al promedio? ¿Mayor al 80%? Sí. ¿Cómo está mi capacidad vital forzada? ¿Mayor al 80% del promedio? Sí. Entonces, esto en la vida va a ser un patrón restrictivo porque al compararme está normal, ¿ya? Espero que me hayan entendido. Luego de explicar esta curva flujo-volumen, voy a pedir, bueno, les voy a pedir si es que tienen alguna duda. Ahora vayamos a lo que es el flujo-volumen, ¿ya? Flujo-volumen. Acá no estamos viendo tiempo, como ustedes están viendo, el tiempo está dentro de lo que es el flujo. El flujo vendría a ser como si nosotros habláramos de velocidad, ¿no? Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. En este caso, flujo o velocidad es litros sobre segundo, ¿ya? Litros sobre segundo. O sea, ¿cuántos litros yo boto en un segundo? ¿Ya?
Ahora, en cuanto al volumen, ¿qué cosa es el volumen? Entonces yo diré, si yo en el primer litro que boto, tengo este flujo. En el segundo litro que boto, tengo este flujo. En el tercer litro, tengo este flujo. Y en el cuarto litro, tengo este flujo. Pregunta de examen de admisión. Pregunta de examen de admisión al residentado. ¿Dónde el flujo será menor? En el primer litro, en el segundo litro, en el tercer litro, en el cuarto litro. En el cuarto litro. Cuarto litro. Ya en el cuarto litro, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Quién dijo cuarto litro con esa voz grave? Fue Melgar, doctor Ah, Paz. ok. Bien, Mervin. Bien, Mervin. Ya, ok. Ya, chicos, miren, miren, aquí hay un mensaje de chat, no sé quién habrá escrito. Podría ser ejemplos de curvas. María Vázquez. ¿Es Mariana o María? Bueno, no sé. Ok, ya, si vamos a explotar, de estas curvas, vamos a explotar, explotar. Ya, ahora la pregunta es, miren, de 0 a 1 va a ser el 25%, de 1 a 2 va a ser del 25 al 50, del 2 al 3 va a ser del 50 al 75, y del 3 al 4 va a ser del 75 a 100. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿O alguien se opone? ¿O alguien objeta? Es correcto. Perfecto, perfecto. Ya. En la pregunta del examen decía, ¿cuál es, digamos, el método más sensible para detectar tempranamente una obstrucción? ¿Ya? El método más sensible para detectar tempranamente una obstrucción. Y yo les voy a explicar. Ya conociendo los conceptos de la curva flujo-volumen, antes de responderles eso, yo les pregunto, ¿en qué volumen yo tengo el flujo expiratorio pico? En el ¿Un volumen 1, litro? ¿O casi por ahí? En ese Uno orden. punto y algo. En el 25% del volumen, ¿no es cierto? Un aproximado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, en un litro. Cuando yo estoy botando, justamente terminando de botar ese litro, casi coincide, ¿no? O quizás un poquito más de uno punto tantos litros, coincide con el flujo expiratorio pico. ¿Están de acuerdo? sí, profe. Ok, y el 1 es el 25%, ¿no? Entonces, en los patrones, cuando nosotros, hola chicos, ¿me escuchan? Sí, Este, ¿Ven la imagen? sí, doctor. Ok, suena como una especie
de una alarma, ¿no? O sea, Son los que ingresan al Zoom, creo. ya. Entonces, 2 minutos más esperamos entonces para que ingrese. Ya, chicos, ahora sí, ven la imagen, ¿verdad? Ah, sí, sí, se ve. Ya, ok. Entonces, como le decía, de 0 a 1 es de 0 a 25% del volumen, ¿no? De 1 a 2 es del 25 al 50, del 2 al 3 es del 50 al 75 y del 3 al 4 es del 75 al 100%, ¿ya? De acá yo puedo decir más o menos cuánto es mi capacidad pulmonar, perdón, mi capacidad vital forzada, ¿no? A ver, en esta gráfica flujo-volumen, ¿cuánto será aproximadamente mi capacidad vital forzada? 25%. ¿Cuánto? 25%. No, estamos hablando de capacidad vital forzada y cuando hablamos de capacidad vital forzada hablamos de volumen. A ver, ¿cuánto será mi capacidad vital forzada en esa gráfica flujo-volumen? 4 punto algo. Claro, 4 punto algo. Ok. ¿Y cuánto será mi flujo expiratorio pico? 12 y algo. 0.5. 12 y algo. Ok, ok. Ya. Miren, cuando una persona inhala aire, perdón, cuando una persona, o sea, uno tiene una inspiración máxima y luego hace la expiración forzada, como sucede en la espirometría, eh, el aire que nosotros exhalamos, el primer aire que está en las vías de conducción, se expulsa fácilmente, ¿no? Casi no va a tener obstáculos, porque tanto la tráquea como los bronquios, que son generalmente los que están en las zonas de conducción, tienen anillos cartilaginosos que permiten que estos bronquios y tráquea estén abiertos, ¿no? No llegan a colapsar, precisamente por esto. Entonces, entonces cuando yo bote, miren, mi primer litro, voy a alcanzar mi flujo expiratorio pico, ¿no? La mayor velocidad, el mayor flujo. Pero cuando yo empiece a botar ya las zonas de intercambio, cuando yo empiece a botar los bronquiolos, básicamente, ahí, ahí vamos a tener el descenso, ¿ya? El descenso del flujo, ¿verdad? Más o menos eso va a coincidir con entre el 2 digamos, el 4, ¿no? Porque hasta el 1, o inclusive hasta el 1, hasta donde está señalando el puntero, tenemos la máxima velocidad, solo que después del flujo expiratorio pico ya empieza a haber un descensito, pero aún sigue siendo alta el flujo. Pero cuando ya estamos a partir del 2, 3, ¿no? Son ya un descenso rápido, porque esto que está acá a partir del 2, 3, 4, ya habla del flujo de aire que están dentro de los bronquiolos, básicamente, y en la zona de intercambio, ¿ya? Entonces, en una persona normal, ese descenso tiene que ser casi rectilíneo, como lo estamos viendo acá. Pero en un paciente, hasta inclusive en un paciente con restricción, también podemos tener un descenso rectilíneo. ¿Ya? Por eso es que el patrón, las curvas del patrón normal y el patrón restrictivo son muy parecidas en cuanto a su comportamiento, más no en cuanto a su tamaño, ¿ya? Más no en cuanto a su tamaño. En cambio, un patrón obstructivo y en un patrón mixto que tiene algo de obstructivo, eh, ese descenso va a ser más notorio. El descenso va a ser más notorio.
y lo vamos a ver básicamente con una pancita que se va a dar prácticamente entre el 2 a partir del 2 1,5 por ahí, ¿no? Se va a formar la concavidad, ¿no es cierto? O la pancita, ¿no es cierto? La concavidad. Y eso me indica de que estos pacientes tienen problemas a nivel de los bronquiolos, ¿no? Y eso se caracteriza en los patrones obstructivos, sea asma, sea EPOC, ¿ya? Entonces, vamos a tener a ese nivel esta pancita, ¿ya? A ese nivel vamos a tener esta pancita, ¿ya? Entonces, cuando una persona tiene EPOC, cuando nosotros revisamos la fisiopatología del EPOC, de la bronquitis crónica, para ser más exacto, y también del enfisema, ¿no? Vamos a ver que se van a dañar a nivel del enfisema los tabiques alveolares, las paredes alveolares, pero a nivel de los bronquiolos va a haber hipersecreción de moco, ¿no? Va a haber un proceso inflamatorio crónico, va a haber una disminución de la luz bronquiolar, ¿no? Una disminución de la luz bronquiolar. Por eso es que cuando exhalamos vamos a tener cierta resistencia a esa exhalación y el descenso va a ser más acentuado. Tal es así que se va a formar la pancita. Entonces, cuando nosotros ¿cómo podemos detectar precozmente? ¿Cómo podemos, y acá ya viene el tema de la pregunta del examen, ¿no? ¿Cómo vamos a detectar precozmente? Es cuando ya vemos esa alteración, ¿no? Ese descenso marcado, ya entre el 25 y el 75% más o menos, ¿no? Entre el 25 y el 75% más o menos vamos a ver ese descenso más pronunciado, ¿ya? Y esa es la medida más sensible para detectar precozmente una obstrucción. Ok, no sé si tienen alguna duda, inquietud, pregunta, comentario, chicos. Doctor, una consulta por curiosidad. En el caso de volumen litros, donde usted lo divide en 4 porciones, 25, 50, 75 y 100%, ese patrón ya es un promedio que se establece para todos, ¿no? No podría ser 5 litros de volumen o más. No, eso depende del individuo. Si yo te hago a ti, Entonces, no vas a tener, de repente en vez de 4 tendrás 5 o de repente tendrás 3,5. Eso depende de la raza, el sexo. Lo que nosotros tenemos que ver básicamente es el volumen para ver si hay restricción o no, la forma de la curva para ver si es patrón obstructivo, restrictivo, mixto, etcétera. Ahora, no es un volumen estandarizado que sea 4. Simplemente acá estamos viendo un ejemplo de un paciente que tiene esa cantidad. Eso puede variar de persona a persona. sí, ¿Alguna doctor, otra duda? entonces, sí, no, está claro, gracias. No, Ya. y yo tengo una duda. Sí. Y la capacidad vital forzada, ¿no? Que diga, el volumen expiratorio forzado por segundo, en el primer segundo, sobre la capacidad vital forzada, ¿no sería también indicador? Claro, claro. O sea, el volumen expiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada es un indicador, ¿no? Es un indicador ya de manera analítica, ¿no? Pero con el gráfico yo puedo darme cuenta más o menos de si es un patrón obstructivo, restrictivo mixto. Y con el BF1, capacidad vital forzada y cociente, también yo puedo tener mayor precisión y decir, este es un patrón mixto, este es un patrón obstructivo o este es un patrón restrictivo, ¿no? Con las dos formas. Ah, sí, creo que en la primera alternativa del examen es la alternativa de capacidad vital forzada, no que diga volumen expiratorio forzado sobre capacidad vital forzada. Y no sé, ¿En qué y creo que pregunta? me confundo. En la pregunta donde cómo se mide a un paciente con una enfermedad obstructiva reciente, algo así, la que justo estaba explicando hace un momento. Sí, pero la pregunta es, ¿cuál es la mayor sensibilidad para detectar precozmente?
Por eso tienen que ver cuál es el objetivo de la pregunta. El Doctor, volumen, ¿y a qué el se refería con la sensibilidad? un segundito, solamente para redondearlo la idea. El volumen expiratorio forzado, es un indicador de obstrucción, es cierto, pero la pregunta es precozmente, ¿no? ¿Cuál me ayudaría más? Ahora sí, ¿qué preguntaste? No, sí, la pregunta que estaba haciendo mi compañero, ¿a qué se refería con sensibilidad? ¿Sensibilidad de qué? Ah, ya. La sensibilidad es eh, una forma de decir, eh, por ejemplo, lo voy a poner como ejemplo, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, hacen una prueba de orina, un examen completo de orina versus un urocultivo. O en todo caso, una prueba de esputo, un BK, versus un cultivo del esputo. ¿Cuál tiene mayor sensibilidad y especificidad? Es obviamente el cultivo, ¿no? Entonces, la sensibilidad se refiere a que, por ejemplo, eh, de captar, o sea, de, de qué, o sea, en qué medida todas las pruebas positivas son positivas, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo para, para tuberculosis, por ejemplo, BK, o mejor dicho, para un examen de orina, mejor. Un examen de orina, tengo un examen completo de orina. ¿Cuál es la sensibilidad si todos me salen patológicos? De repente, de 10 que me salieron patológicos, 8 son verdaderamente patológicos. Eso es lo que dice la sensibilidad. O sea, de lo positivo, ¿cuántos son verdaderamente positivos? ¿Ya? Eso, a eso se refiere. Por eso dice, ¿cuál es el método más sensible? O sea, que de lo positivo, ¿no? ¿Cuántos son verdaderamente positivos? Una de esas. Son terminologías. Por eso es que esa es la respuesta. Ok, ¿hasta aquí alguna duda para pasar a la otra gráfica? Muy bien. Esas son las indicaciones para realizar el examen. También ha sido pregunta de examen, tanto teórico como práctico. Miren, chicos, mm, las indicaciones para hacer el examen tenemos diagnósticas, ¿ya? Por ejemplo, me viene un paciente con tos crónica, que pueden ser compatibles con un problema obstructivo o con dificultad para respirar, dolor torácico, a predominio nocturno, etcétera, ¿no? Entonces, o pacientes que tienen disnea, entonces, para eso yo le puedo hacer una espirometría, ¿ya? De control es cuando ya tienen alguna enfermedad y quiero ver cómo está evolucionando la enfermedad, ¿no? Eso es de control. Laborales y de incapacidad, bueno, normalmente, por ejemplo, en algunas empresas mineras, ¿no? Yo he trabajado en una mina como médico, claro. Nos tomaban examen ocupacional al ingreso, durante y al finalizar, ¿no? Para ver si es que hemos cogido alguna enfermedad pulmonar laboral u ocupacional, ¿no? Epidemiológicas para trabajos de investigación, por ejemplo, y también preventivas, ¿no? Entonces, para eso está indicado este examen, ¿ya? Y tiene contraindicaciones. Algunas son relativas y otras son totalmente absolutas, que de ninguna manera se puede hacer, ¿no? Y ahí tenemos justamente. Eh, Eso es importante. Los pasos para realizar el examen ya lo hemos visto en la práctica. Preparación del paciente para la prueba, no debe fumar, no broncodilatadores en las últimas 4 horas. Se le explica el procedimiento, ¿no? Y se ejecuta la maniobra, ¿no? Pero ¿cómo se ejecuta la maniobra? Primero medimos la capacidad vital lenta y luego medimos la capacidad vital forzada, ¿no? Se le pedimos que inspire, exhale, inhale, exhale, hasta que le digamos, a ver, inhale
hasta donde no puedas, ¿no? Entonces, hasta una capacidad inspiratoria máxima, y luego le pedimos que exhale forzadamente, ¿no? Así continuamente, sin parar, sin reírse, cerrando completamente la boquilla, ¿no? Y de manera enérgica, pero en un, digamos, continuo, ¿no? ¿No? Y así vamos midiendo todos los volúmenes, ¿no? Como estamos viendo ahí, ¿ya? Y se deben realizar 3 maniobras aceptables, es decir, eh, yo puedo, pedir pues 7 intentos, 6 intentos, y de esos escojo 3 aceptables, ¿no? Obviamente las que tienen artefactos no voy a escogerlos, ¿no? ¿No? Entonces, y de esas 3 escojo la mejor prueba, o sea, el valor más óptimo que tenga en una determinada prueba, ¿ya? Y analizo, por ejemplo, la curva volumen-tiempo, ¿no? La curva volumen-tiempo, como estamos viendo acá, este es el FEB1, en capacidad vital forzada, ¿ya? Y acá pues estoy viendo que tiene una curva prácticamente normal, ¿no? Vemos que el FEB1 está en 3.5 y tiene una capacidad vital forzada de 4, ¿no? De 4, ¿ok? Ahora, ¿yo cómo sé que esto es normal? Por lo menos tiene una curva normal. Tengo dos opciones, o es restrictivo o es obstructivo. ¿Cómo, cómo lo veo? Simplemente me voy al promedio para la edad, para la raza, para el sexo, para el país, etcétera. Y si veo que está el FED1 mayor al 80% del promedio, la capacidad vital forzada mayor al 80% del promedio, y veo que el cociente es mayor del 70%, acá ya no digo del promedio, sino es el 70%, entonces ya puedo decir que esto es un patrón normal. Pero si yo veo que el BF1 está pequeño con respecto al promedio, la capacidad vital forzada está pequeño con respecto al promedio, mi cociente me sale normal, entonces yo diré que este es un patrón restrictivo, ¿no? Restrictivo. Ahora, si yo veo que mi BF1 está disminuido, mi capacidad vital forzada está disminuido, pero, el cociente está también disminuido, yo diré que esto es un patrón mixto, ¿no? Mixto. Entonces, esa es la situación. Con la curva solamente puedo decir que esta es una curva normal, pero, pero una curva normal también lo tiene el restrictivo, solamente que varía en el tamaño, ¿no? Entonces, es ahí el problema. Ahora, miren. Para ver yo cómo varía este cociente del FEB1 con la capacidad vital forzada, eso va a variar en cuanto a la edad y al sexo, ¿no? Según esta tablita. Por ejemplo, una persona de 80 años, y si es mujer, esta relación, si está por encima del 63% o más, ya diré pues que es normal, ¿no? Entonces, esto también va a variar un poco, tanto por raza, perdón, por sexo y por edad. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, buenos días. Una pregunta, ¿cómo se va a diferenciar un patrón restrictivo de un mixto? ¿En cuanto a la curva o en cuanto a los cocientes y componentes tanto del FED1 como capacidad vital forzada? Principalmente en cuanto a la curva. Ya. Chicos, tengo una opción para escribir, acá creo, ¿no? Sí, doctor, sí se puede. ¿A dónde me voy? Al lápiz, acá lápiz, ¿no? Ajá. Dibujar. Ya. Ya, mira, un patrón, suponiendo que esto sea normal, ¿no? Esta es una curva normal para un paciente normal. Un, un, este, un restrictivo sería así. A ver, un ratito. Disculpen la. Ya, pero más o menos, acá, en esa línea que hice.
¿cuánto es la capacidad vital forzada en la línea que hice? Llegó acá. 2. 2. 2. Ya, ok. ¿Cuánto fue el BF1? 2 más o menos. 1 punto y algo. 1 y algo. 1.8. Ya, 1.8. ¿Cuánto es el cociente BF1, capacidad vital forzada? 0.9. Ya, o sea, 90%. 90%. Entonces decimos que es un patrón restrictivo. ¿Por qué? Porque mi BF1 es, o sea, es el 80% de su capacidad vital forzada. Perfecto, pero de su capacidad vital forzada. Ya, eso es para decirme que, digamos, pero para ver si es restrictivo o no, yo tengo que basarme en el promedio. Este BF1 probablemente esté por debajo del promedio. Esa capacidad vital forzada también está por debajo del promedio con respecto a las comparaciones con las personas de su misma edad y su mismo sexo. Pero el cociente BF1, capacidad vital forzada, prácticamente es normal porque es mayor al 70%, es 90%. Entonces yo digo que es un patrón restrictivo, ¿ya? En un patrón restrictivo, eso sí lo tienen que apuntar porque no lo puedo escribir. En un patrón restrictivo, el BF1 está disminuido con respecto al promedio. Capacidad vital forzada está disminuido con respecto al promedio. Y el cociente está normal, ¿ya? El cociente está normal. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, doctor. Ya. ¿Alguna otra duda? En el mixto, ¿cómo Ya, va a ser? ok, en el mismo. Sí, doctor. Mira, miren, en el restrictivo, la curva es normal, pero más chiquita. En el mixto, la curva es como un patrón obstructivo, pero en miniatura también. No hemos hecho el obstructivo, ¿ah? No hemos hecho el obstructivo. Vamos a hacer el obstructivo. ¿Les parece? Sí, doctor. Ya, ok. ¿Cómo se borra, chicos? ¿Cómo lo puedo borrar? En la esquina aparece 3 puntitos, tal vez. ¿Listo? Sí, y aparece borrador. 2 puntitos. Dice ahí barra de herramientas. En esa barra de herramientas. Espera, voy a hacer de nuevo, ¿ya? Voy a hacer de nuevo un ratito. Sí, está bien. Ya. Ya, chicos, en el segundo caso, en el segundo ejemplo, ¿cuánto es el BF1? Para el segundo caso, ¿cuánto es el BF1? 2 litros y Dos, algo, 2 litros, tres, 200. dos, Dos y algo, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la capacidad vital forzada? 4. 4. Ya. ¿Cuánto es el promedio? 50%. Ya. Entonces, ¿qué tenemos en el patrón? En el patrón obstructivo tenemos, para empezar, un BF1 disminuido con respecto al promedio, e inclusive con respecto a sí mismo también. Con respecto a sí mismo y al promedio está disminuido el BF1. ¿Cómo está la capacidad vital forzada?
prácticamente igual, prácticamente igual. ¿Y cómo está el cociente B1 capacidad vital forzada, chicos? Disminuido. Disminuido. Ya. Eso es el patrón obstructivo. ¿Ok? Sí, Ya, doctor, ahora sí, ¿entendido todos o alguna duda hasta acá para pasar al patrón mixto? sí, está entendible, gracias. Claro. Ya, voy a pasar al patrón mixto. Es la tercera línea que voy a hacer, ¿ah? Ya. No, mejor acá. Imagínense que eso no, mejor así. Ya, esa última. Esa última. ¿Cuánto es el BF1 en esa última? 1 punto y algo, 1.2. Ya. 1.3, ya. Apunten a 1.3. ¿Cuánto es la capacidad vital forzada? 2.3, por ahí. Ya, 2.3. 2.3. Ya, 1.3 entre 2.3, ¿cuánto sale? 56%. 0,5. Ya, entonces la pregunta es, ¿cómo está el BF1 en el patrón mixto? En esa última. ¿Disminuido, normal o aumentado? Disminuido, ¿Cómo está la capacidad vital forzada? disminuido, Disminuye. Disminuido. ¿Cómo está el cociente? ¿Menor al 70% o no? ¿O menor a 0.7 o no? sí, Sí. menor. Entonces, entonces los tres están disminuidos. ¿Ok? Los tres están disminuidos. Ojo que eso siempre tiene que ser comparado con personas para la misma edad, sexo, talla, etcétera. ¿Ya? Ok, chicos. ¿Se puede borrar eso? ¿Cómo lo borro? Sí, doctor, al lado del lápiz me parece que hay un borrador. Al lado del lápiz. Ya. Eh, bolígrafo, marcador, lápiz inteligente. ¿Cuál es el borrador? Esto. Ratón. Seleccionar. ¿Será? Ah, O si no, texto. hay una opción que dice borrar todo también. ¿En dónde estará eso? En los 3 puntitos. Opciones. En los tres puntitos. Barra de herramientas de stock, dice ahí. Guardar, borrar. Borrar todos los dibujos, borrar mis dibujos. Borrar todos los dibujos pongo, ¿no? Sí. Ya está, listo. Ojo chicos, eh, ¿por qué no se, no corre? ¿Por qué no corre? ¿Ah? Cuando quiero correr, retroceder, avanzar, me sale el lápiz. Creo que debe de salir de esa ventana. Sí. De acá hay alguna. ¿Ustedes ven esas barras que están a mi lado izquierdo? No, doctor. Ah, ya, ya. Pues, ¿Cómo salgo? Me voy a los tres puntitos y veo opciones. Vuelvo a presionar en el lápiz para que salga. A ver, doctor, ahí le... Ah, ya se borró, creo, ¿no? Sí, chicos, eso prácticamente era la última. Eh,
Pasamos ahora a las zonas de Waze. Ya, voy a poner las zonas de Waze. Ya, ¿observan, chicos, la pantalla? Sí, doctor. Ya, ya, vamos a ver entonces las zonas de Bell's, ¿ya? Esto corresponde ya a lo que vendría a ser circulación pulmonar. Esto corresponde ya a lo que vendría a ser circulación pulmonar, ¿ya? Circulación pulmonar. Como ustedes han visto, cuando hablamos de circulación pulmonar, hablamos todo lo que tenga que ver con este, digamos, con el flujo que va a haber en la arteria pulmonar, ¿no? En la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho y que va a recorrer las zonas de conducción y las zonas de intercambio. Se va a ir ramificando hasta que a nivel alveolar ya vamos a tener capilares, ¿no? Que van a realizar el intercambio gaseoso, ¿ya? Entonces, eso va a depender del gasto cardíaco, ¿ya? Así como para los tejidos depende del gasto cardíaco izquierdo, para el derecho va a depender del gasto cardíaco, perdón, para los tejidos depende del gasto cardíaco izquierdo y para el derecho para los pulmones va a depender del gasto cardíaco derecho, ¿no? Entonces, vamos a ver que el flujo sanguíneo pulmonar tiene una distribución especial e irregular debido a eventos como la gravedad y propios del tejido, ¿no? Y esto es fácil de entenderlo porque si nosotros estamos en un edificio de 10 pisos, nos encontramos en el quinto piso, va a ser más fácil nosotros tener un flujo mayor si yo disparo el chorro de agua hacia el primer piso que si disparara hacia el décimo piso, ¿no? Y eso es por el efecto gravitacional, ¿no? El efecto gravitacional. Ok, entonces vamos a tener que la gravedad va a influir en el flujo sanguíneo pulmonar, ¿no? Entonces, cuando se está en posición de decúbito supino, o sea, es decir, cuando una persona está echada, el flujo es uniforme. ¿Por qué? Porque no vamos a tener ahí altura, por lo tanto no va a haber gravedad, ¿no? Entonces ahí el flujo no va a tener la influencia de la gravedad, va a ser uniforme, ¿no? Entonces el corazón está prácticamente a la altura de los demás órganos, ¿ya? Por eso es que cuando una persona, por ejemplo, está hipotensa, es decir, cuando su presión arterial está bien baja, nosotros podemos utilizar como una medida de soporte inicial, es mantenerlo al paciente en decúbito, ¿no? En la posición de Trendelenburg, le llamamos eso, ¿no? ¿Qué es la posición de Trendelenburg? Cuando el paciente está con las piernas elevadas, ¿no? De tal forma de que el flujo sanguíneo se distribuya mejor hacia el cerebro, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos cuando una paciente está hipotenso. Es levantar los miembros inferiores para que por gravedad el flujo sanguíneo se distribuya mejor a nivel del cerebro, ¿ya? Entonces, cuando la gravedad influye en el flujo sanguíneo pulmonar, es cuando se está en posición de biperestación, es decir, parado, ¿ya? Entonces ahí el flujo va a ser irregular. ¿Por qué? Porque el corazón, o sea, en este caso estamos hablando del ventrículo derecho, debe enviar sangre a órganos que se encuentran a diversas alturas y presiones producto de la gravedad. Una cosa es que yo envíe sangre a través de la arteria pulmonar hacia los ápices, que está por encima del corazón, o hacia las bases, ¿no? Que está por debajo del corazón. Entonces ahí la gravedad va a jugar su papel importante. Yo me pregunto, ¿dónde habrá mayor flujo? ¿Cuando está por encima del corazón o cuando está por debajo del corazón? ¿Mm?
Por debajo del corazón. Debajo. Por debajo, muy bien, ¿ya? Acá Josué me dice, doctor, esas maniobras, me imagino que se refiere al del tren de Lembourg, también se usa para bajar la presión arterial cuando una persona está en taquicardia. Eh, o sea, no es para bajar esa maniobra, ¿no? Es más bien para o sea, redistribuir el flujo hacia el cerebro, ¿no? Que es la parte donde necesitamos mayor circulación, ¿no? Para redistribuir, ¿no? Entonces, cuando una persona está con la presión muy baja y está en bipedestación, el cerebro no, no recibe la sangre que quisiéramos, ¿no? Entonces, por eso lo ponemos inclusive con las piernas elevadas, ¿ya? Pero no es para bajar la presión, o sea, ponerse con las piernas elevadas. eh, para empezar, la taquicardia, la taquicardia es con respecto a la presión, es un mecanismo de defensa, de defensa cuando una persona está hipotensa, ¿no? Cuando una persona está hipotensa, el corazón palpita más rápidamente, ¿no? Para tratar de mantener un gasto cardíaco adecuado, ¿no? Pero eso ya estamos fuera de repente de tema, ¿no? Ok. Ya, entonces miren, de acuerdo a esta teoría, de acuerdo a esta teoría, el flujo sanguíneo pulmonar en las ápices van a ser menores que en las bases, ¿no? Por el efecto gravitacional, ¿ya? Por el efecto gravitacional. Ahora, pero eso es con respecto a la perfusión o ¿no? Al flujo. Pero ahora, con respecto a la ventilación, es decir, al aire, también ocurre lo contrario. Es decir, en los ápices, los alvéolos están más distendidos, ¿no? Están más aireados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Están más aireados. Por lo tanto, van a ser mejores ventilados en las ápices y menos ventilados en las bases, ¿no? O sea, sucede lo contrario, ¿ya? Entonces, esos conceptos deben quedar claros. A nivel de perfusión, o de flujo, en las ápices es menor que en las bases. Y a nivel de ventilación o aireación, a nivel de las ápices es más ventilado que en las bases, ¿ya? Espero que haya quedado claro. Acá dice, ¿cuál es la diferencia entre esa maniobra y la maniobra de Valsalva? Ok, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Josué. Mire, la maniobra de Trendelenburg es una maniobra que es para, de alguna manera, subir la presión, pero sobre todo redistribuir el flujo sanguíneo hacia los órganos más vitales, ¿no? Por ejemplo, el cerebro. ¿Ya? El cerebro y el mismo corazón. La maniobra de Valsalva es una maniobra que nos permite. Profesor, disculpe, ¿podría repetir la última parte, justo como medio se cortó? Claro, por supuesto, por supuesto. Esa última pregunta es muy, 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 muy interesante la que acaba de hacer. Ok, entonces, mm, esto un ratito, solamente quiero compartir la zona de Wells, zona de Wells, ok.
Ya, ahora sí, con respecto a la pregunta que hiciste, a ver, miren, cuando una persona está hipotensa, lo que nosotros hacemos es básicamente ponerle en posición de tren del embur, es decir, las piernas, los miembros inferiores elevadas, ¿no? Y el tórax hacia abajo. Entonces, ¿con qué finalidad? Con eso lo que hacemos es mejorar el retorno venoso, ¿ya? Mejorar el retorno venoso, y si nosotros mejoramos el retorno venoso, mejoramos la precarga. Y si nosotros mejoramos la precarga, mejoramos también la presión arterial y aparte también lo que les dije, ¿no? Mejoramos la perfusión cerebral. ¿Ya? Ahora, la maniobra de Valsalva es todo lo contrario, o sea, es decir, es disminuir la precarga. Cuando nosotros, justamente en esta clase vamos a tocar algo de ese tema, cuando nosotros expiramos de manera forzada, es prácticamente, ¿no? Y aumentamos la presión intraabdominal, estamos haciendo maniobra de Valsalva. Al toser, por ejemplo, hacemos de alguna manera cierta maniobra de Valsalva, ¿no? Al tocar una trompeta, al cantar, ¿no? Al pujar, ¿no? Los estreñidos, por ejemplo, hacen de cierta forma una maniobra de Valsalva. Entonces, ¿qué pasa cuando uno hace una maniobra de Valsalva? Disminuyes el retorno venoso. Por lo tanto, al disminuir el retorno venoso, la sangre que llega a los ventrículos derecho y luego al ventrículo izquierdo va a estar al lado izquierdo del corazón, va a estar disminuida y por lo tanto la presión arterial va a disminuir, ¿no? Ahí va a generar hipotensión más bien, ¿ya? No sé quién me hizo esa pregunta, no sé si está claro. Hola, Fue Vilca, doctor. a ver, Vilca. Ujú, Josué Vilca. Ahí escribió algo, Vilca. Oh, Perfecto, gracias, doctor. Muchas gracias. perfecto, Josué, perfecto. Muy bien, entonces siguiendo con la clase, ¿no? Pues no puedo, no quiere correr, qué raro. Héctor, ¿cómo dijo que se llamaba el que se elevaba las piernas? Posición de tren del Lembour. Ahí. Ujú. Y pues una consulta, ¿por qué no corre? No, de escape tampoco hay ahora sí. De nuevo voy a poner. Ahora sí. Ya chicos, miren, ahora logran ver, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, muy bien. Ok, entonces chicos, vamos a ver que el flujo sanguíneo pulmonar en bipedestación va a tener estas características. Miren, el corazón derecho bombea sangre hacia el pulmón, ¿no? A través del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Entonces, para que se produzca el flujo, es necesario que se venza la resistencia, ¿no? Las resistencias generadas por los pulmones, ¿no? Propio de sus tejidos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que en condiciones normales, esa resistencia es mucho más baja que la circulación sistémica. ¿Por qué? Porque la circulación sistémica tiene que bombear sangre a través de la aorta para que lleguen a los tejidos más distantes. En cambio, el ventrículo derecho tiene que bombear sangre para que, digamos, exista flujo a nivel pulmonar, ¿no? Que recorre menos distancia, está a la mano, al pie. Entonces, por eso es que maneja menos presiones, ¿no es cierto? Entonces, cuando sale la sangre, ya en este caso del ventrículo derecho, debe ir contra la gravedad, ¿no? Que se opone al flujo. Como les dije, el flujo a nivel de las ápices va a ser menor con respecto a las bases, ¿no? Y esto va a ser como resultado de la presión hidrostática, ¿no? Entonces, la presión hidrostática ejerce un efecto en las alturas negativas. Por ejemplo, si nosotros tenemos, ya recordando un poco academia, ¿no? Si nosotros tenemos un balde con agua y tenemos, por ejemplo, un limón, aunque el limón va a flotar, o tenemos, por ejemplo, una moneda de sol, ¿no?
que se sumerge hasta la base. Entonces, todo lo que viene por encima de ello es la presión hidrostática, ¿no? Es la presión hidrostática, ¿no? Y si es que esa moneda o un cuerpo llegara hasta la mitad, entonces, o sea, a mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Cuando estemos a la mitad será menor y cuando estamos en la superficie será mucho menor todavía, ¿no? Entonces, por eso es que en los ápices la presión hidrostática es menor que en las bases, ¿ok? Inclusive se dice que por cada centímetro de altura por encima del corazón, la presión hidrostática disminuye en 0,74. Es decir, a 10 centímetros, a 10 centímetros por encima del corazón, ¿cuánto será la presión hidrostática? ¿En cuánto disminuirá la presión hidrostática? Pregunta, a ver. 7.4. Muy bien. ¿Quién respondió? Valladares, creo. No, Rafael. Ah, Rafael. Perfecto, Rafael. Gracias. Así es, así es. ¿Ya? Así es. Ya no te puedo ver. Perfecto. Este, no quiere correr y cuando le doy escape tampoco. De antes también tuve ese problema, pero corrió. De nuevo le doy. Opa. Ya, justamente lo que le mencionaba, ¿no? Ahí está justamente los menos 7,4, ¿ok? Ya, aquí en esta gráfica lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos, miren, unos ápices donde los alvéolos están bien distendidos, ¿ya? Bien distendidos. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué en los ápices o en los vértices, también como lo llamamos, están bien distendidos? Porque a nivel de los vértices, la presión intrapleural es más negativa. Por lo tanto, va a haber un efecto de succión que van a distender los alveolos a este nivel, ¿no? La presión transmural o transpulmonar también va a disminuir. ¿Por qué? Porque si aumenta la presión intrapleural, perdón, si disminuye la presión intrapleural, es decir, se hace más negativa, la presión transpulmonar va a subir, ¿no? ¿No? Acuérdense de la fórmula, ¿no? Vamos a tener alvéolos agrandados, alvéolos agrandados. Y estos alvéolos agrandados van a ejercer mayor presión, ¿no? Mayor presión con respecto a los capilares que pertenecen a ese alvéolo para el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, a ese nivel, además, en la parte de la perfusión, a nivel de la circulación capilar, va a estar también disminuido. ¿Por qué? Por lo mismo que les expliqué, por efectos de la presión hidrostática. En conclusión, ¿qué vamos a tener a este nivel? Vamos a tener a nivel de los vértices o ápices, mayor ventilación y menor perfusión, ¿ya? Mayor ventilación y menor perfusión. Y a nivel de las bases sucede todo lo contrario. Vamos a tener, como estamos viendo alvéolos más pequeños, vamos a tener menor ventilación, pero mayor perfusión, ¿ya? Menor ventilación, pero mayor perfusión. ¿Y esto a qué obedece? Obedece a que a nivel de las bases la presión hidrostática va a ser mayor y la perfusión, la sangre que se bombea va a generar un flujo mayor, ¿no? A este nivel, ¿ya? ¿Y a qué me lleva todo esto? Me lleva a lo siguiente. Primero, la disminución de la presión hidrostática en las zonas más cercanas a los vértices ocasiona menor flujo sanguíneo, ¿no? Cuanto más cerca esté al vértice, menor será el flujo sanguíneo por efecto gravitacional y de la presión hidrostática. Los alvéolos en las zonas altas tienen la misma presión que la atmosférica, por eso es que pueden distenderse con normalidad y tenemos alvéolos bien ventilados, agrandados, ¿no? ¿No? Entonces, ¿y esto qué consecuencia puede tener? Que en ocasiones estos alvéolos agrandados van a ejercer una presión contra el capilar, que de por sí ya va a estar disminuido su flujo. Inclusive, podría inclusive llevar a una tendencia hacia el colapso capilar, ¿ya? Hacia el colapso capilar.
Si hubiera colapso capilar, ya no habría flujo. Pero como no hay colapso capilar, entonces hay un flujo mínimo, pero sí, pero hay, ¿ya? A nivel de los vértices, ¿ya? Ahora, en las zonas inferiores sucede todo lo contrario. El flujo sanguíneo es mayor. En ocasiones los capilares pueden estar tan perfundidos que restringen la ventilación alveolar, ¿ya? Entonces, por eso vemos alveolos pequeños. Y acá sucede todo lo contrario, que tienden al colapso alveolar, ¿no? Como ustedes están viendo, ¿no? Al colapso alveolar. Y vamos a distinguir las zonas de Wells, ¿ya? O de Wells. Miren, estas zonas yo les he sacado del Guyton, pero de las últimas ediciones, ¿no? Si ustedes han visto el canal de Medici, están las ediciones anteriores, ¿no? Por eso va a haber algunos pequeños cambios. Por eso tengan mucho cuidado, mucho ojo aquí, ¿ya? Mucho ojo aquí, ¿ya? Miren, se reconocen tres zonas teniendo en consideración las variaciones de la perfusión pulmonar. ¿Ya? Primero, en la zona uno, ¿cómo es la perfusión? Pregunta para todos. ¿Cómo es la perfusión en la zona uno? ¿Alta, normal o baja? Baja. 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 ¿Ya? ¿Cómo es la ventilación alveolar? Hay Alta. más alta. Alfa. Alta. Entonces, la presión o sea, en otras palabras, la presión alveolar, ¿no? Que están distendidas, va a ser mayor que la presión arterial pulmonar, ¿no? Pero a su vez, la presión arterial, por obvias razones, va a ser mayor a la presión venosa pulmonar, ¿ya? Porque acuérdense que el flujo de sangre va de una zona, va de la arteria pulmonar a la vena pulmonar o de la vena pulmonar a la arteria pulmonar. ¿Cuál es la dirección del flujo? ¿De dónde a dónde? ¿De la arteria a la vena o de la vena a la arteria? De la arteria a la vena. De la arteria a la vena. Entonces, ¿quién debe ser mayor siempre? ¿La arteria o la vena? En cuanto a presión. La arteria. Muy bien, muy bien. Entonces, por eso es que la presión alveolar es en los ápices, como están distendidos los alveolos, la presión alveolar va a ser mayor que la arterial. Pero a su vez, esta arterial tiene que ser obviamente mayor que la venosa, ¿no? ¿Ya? En la zona 2 tenemos que la presión arterial, ya en la zona 2 ya hay un flujo, que son básicamente las porciones intermedias. Vamos a ver que vamos a encontrar flujo continuo, ¿ya? Tanto en la zona 2 como en la zona 3 vamos a encontrar flujo continuo. En la zona uno vamos a encontrar flujo mínimo, pero hay flujo, ¿no? Probablemente en la zona uno encontremos flujo intermitente, ¿no? Es decir, en sístole sí, en diástole no, ¿no? Cosa que se contradice con el MEDICI, que dice que en la zona uno no hay flujo, en la zona 2 es un flujo intermitente y en la zona 3 es un flujo continuo. Pero en esta versión de Guyton que tengo, que es la última, dice que en la zona uno el flujo es mínimo pero existente, en la zona 2 es un flujo continuo, ¿no? Medio podríamos decir, y en la zona 3 es un flujo continuo alto, ¿no? Entonces, en la zona media vamos a tener que la presión arterial es mayor que la alveolar y la presión alveolar a su vez es mayor que la venosa, ¿no? En cambio, en la zona 3 en las bases, tenemos que tanto la presión de la arteria como de la vena es mayor que la alveolar, ¿ya? Entonces, ¿en cuál de las tres zonas hay tendencia al colapso alveolar? Pregunta. La zona 3. Ustedes. Ok. ¿Y dónde hay mayor tendencia al colapso capilar? La Uno. 1. En la uno. Muy bien. Ok. Miren, chicos, entonces, ¿a quién le hacemos caso? Mejor háganme caso a lo que yo les digo, Marcos, ¿ya? A lo que estoy exponiendo. ¿Ya? Doctor, una pregunta. Sí, dime. En lo que había mencionado en la zona 1, que el flujo era intermitente y que tenía una variación en la sístole y diástole, no entendí muy bien si es que la diástole no va a haber flujo o cómo va a ser Sí. así.
Sí, sí, claro. O sea, en diástole no hay flujo y en sístole sí, pues, ¿no? Ah, Mm, ya. Y a eso se refiere con flujo intermitente. claro, a eso me refiero con flujo intermitente, que en sístole sí hay flujo y en diástole no, ¿no? Doctor, es Sí. tema de intercambio de gas, ¿no? ¿Es también aplica en la irrigación del mismo pulmón para alimentarse? Ah, no, no. La irrigación para alimentarse es Pero ahí no hay intercambio, ¿no? No hay intercambio gaseoso, simplemente se rige por como se rige en los tejidos periféricos, ¿no? Es decir, que la nutrición, que en este caso se da a las paredes bronquiales, inclusive a las paredes de las propias arterias pulmonares, se rigen como se da, como si tú estuvieras nutriendo un tejido, ¿no? ahí la gravedad Pero, también aplica algo o no. ya, ya, pero no, 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 no. Ya, muy buena tu pregunta, Marcos. Como verás, cuando es la nutrición del pulmón, ya no es el ventrículo derecho quien bombea, ¿no? Sino es el ventrículo izquierdo, ¿no? Es el ventrículo izquierdo. Pero aquí, en la circulación para la nutrición, no va a estar en contacto con el alveolo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no hacen intercambio. En cambio, en la circulación pulmonar sí hay intercambio, por eso que en este caso aplica esto de acá. Pero si te refieres a la presión hidrostática, aplica para todo, tanto a la circulación sistémica como circulación pulmonar, ¿ya? Pero en este caso el flujo intermitente, eso no aplica para lo otro porque no hay alveolo que comprima a la arteria para la nutrición de las paredes arteriales y bronquiales, ¿ya? Espero que me haya dejado entender, Marcos. Doctor, entonces, Ok, ya, entonces eso es la situación, ¿ya? Entonces se reconocen tres zonas prácticamente, ¿no? Tres zonas, teniendo en consideración la zona uno porciones altas de pulmón, la zona 2 porciones intermedias y la zona 3 porciones inferiores, ¿ya? Miren, chicos. ¿En qué patologías vamos a tener colapso capilar? ¿En qué patologías vamos a tener colapso capilar? Por ejemplo, un paciente chocado, ¿no? Un CHOP. CHOP es hipotensión, ¿no? Hipotensión asociado a hipoperfusión. Por ejemplo, un paciente que tiene una hemorragia aguda, un paciente que tiene un CHOP séptico, un paciente que está deshidratado y está hipotenso, ¿no? Entonces, en ellos, imagínense, están hipotensos y ellos sí pueden tener colapso capilar, ¿no? ¿No? Colapso capilar. ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes hipotensos tienen un menor retorno venoso. Al tener un menor retorno venoso, acuérdense que las venas llegan a la aurícula derecha, va a haber menos volumen que llegue a la aurícula derecha, menos volumen que llega al ventrículo izquierdo, al ventrículo derecho, perdón, y menos volumen que va a llegar a las zonas de intercambio, ¿no? Entonces ahí puede haber, a nivel de los vértices, los alvéolos pueden ser su presión tan fuerte con respecto al capilar que lo puede colapsar, ¿ya? Ok, bueno, no corre, chicos, ahora sí. Ya. Muy bien. Miren, entonces acá vamos a tener en la zona uno, por ejemplo, vamos a ver que la presión alveolar no colapsa, sino comprime con una tendencia hacia el colapso, pero no la colapsa. Por lo tanto, acá debe haber flujo. En la zona uno debe haber flujo, ¿no? Debe haber flujo, pero un flujo mínimo, un flujo mínimo. O sea, si no hubiera flujo, entonces el pulmón no tendría zona uno, ¿no? Solo en situaciones patológicas vamos a tener zona uno, ¿ya? Pero si acá el Guyton de las últimas ediciones ponen a la zona uno como que pertenece al pulmón, sería pues, imagínense que no haya ventilación, ¿no? Que no haya flujo, o sea, sería incompatible, ¿no? Entonces, hay flujo, pero mínimo, o sea, eh, en otras palabras, en la zona uno no hay colapso. Tendencia al colapso, sí, pero no hay colapso. Y si no hay colapso, debe haber un flujo mínimo.
¿ya? En la zona 2, por ejemplo, tenemos, según el Guyton, dice, hay un flujo continuo, ¿no? Flujo continuo, ¿no? Y en la zona 3 también hay un flujo continuo, pero con mayor flujo, ¿no? Con mayor presión. Entonces, la zona 1 comprende las áreas pulmonares en las que la presión atmosférica es igual a la presión alveolar y provoca una disminución de la presión arterial y por lo tanto de la presión venosa, ¿no? Por eso tenemos una presión alveolar mayor a la presión arterial y esta a su vez mayor a la presión venosa, ¿no? Entonces, normalmente la presión es exactamente la suficiente para evitar el colapso. O sea, estos vasos tienen, si bien es cierto, el flujo es mínimo, pero lo suficiente como para evitar el colapso. Por eso es que hay flujo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en condiciones de hipotensión, hemorragia, aumento de la presión alveolar, por ejemplo, en los pacientes que se les programa a ventilación mecánica y le ponemos a presión positiva, esta presión positiva puede ser tan grande que los alveolos pueden distenderlo tanto que pueden generar colapso capilar, ¿ya? Colapso capilar. La zona 2, miren, la zona 2 comprende las áreas pulmonares en las que la presión arterial es mayor que la alveolar y esta última mayor que la venosa, ¿ya? Entonces, el flujo sanguíneo es constante y se realiza el intercambio gaseoso. ¿Ya? En cambio, el libro el Medici de Guyton dicen de que esta zona 2 están en las ápices, ¿no? En las ápices, ¿no? ¿No? Pero según este autor dice que la zona 2 está en las zonas intermedias, ¿no? En las zonas intermedias. Y la zona 3 ya comprende las áreas donde, en las bases, ¿no? Donde la presión arterial está menos influida por la gravedad, por lo que es mayor, al igual que la presión venosa, ¿no? Entonces, acá ya más que todo podemos tener tendencia al colapso alveolar, ¿cierto? Acá la ventilación está restringida y el flujo sanguíneo es constante en todas las fases del ciclo cardíaco, ¿no? Es constante. Entonces, a nivel de las ápices, el flujo sanguíneo es el más bajo, pero eso no quiere decir que no haya flujo, ¿ah? Lo que acá lo dice bien claro, que es el más bajo, pero hay flujo. En la zona 2 es un término medio y en la zona 3 el flujo ya es mucho más alto, ¿no? Y acá cómo varían las presiones alveolar, arterial y venosa, ¿no? En las diferentes coyunturas, ¿ya? Este, bueno, y acá para ver que en el ejercicio se produce un aumento de la presión hidrostática arterial, generando un aumento del flujo sanguíneo en todas las áreas del cuerpo. Es decir, que en el ejercicio intenso, ¿no? Vamos a tener en todos los pulmones, vértices, medios y bases, vamos a tener zona 3, ¿ya? O sea, vamos a tener flujo. ¿Ya? Por ejemplo, esta figura que está de rojo es una posición erguida en reposo donde vemos que el flujo es mínimo a nivel de los vértices, a nivel del corazón es medio y a nivel de las bases pulmonares es inferior, ¿no es cierto? Eso es en cuanto a la ventilación. Pero en cuanto al flujo, a nivel superior es menos, ¿no? Y así va subiendo ya dependiendo de dónde se encuentre, ¿no? Si es en la zona media o es en las bases, ¿ya? Pero en el ejercicio intenso, miren, como a nivel superior hay bastante flujo, ¿no? Y cómo va subiendo, ¿no? De manera paralela a la curva normal. Es decir, en el ejercicio intenso tenemos 3 áreas pulmonares, ¿ok? Muy bien, chicos. No sé si tienen alguna duda, inquietud, pregunta. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Podría repetir cómo era el flujo en las tres zonas? O sea, intermitente y continuo, pero con relación al ciclo cardíaco, por favor. Ya. Ok, a ver. ¿Ustedes han visto el Medici? ¿Alguno de ustedes? Sobre circulación pulmonar. Ya. La vía la Miren, este, ya, miren, el Medici, yo lo he escuchado, lo he visto, tienen otra versión, ¿no?
Voy a decir lo que dice el Medici y luego menciono esto. En el Medici dice que, para empezar, el Medici distingue la zona por encima del corazón y por debajo del corazón. Por encima del corazón dice que el flujo es intermitente, es decir, tenemos zona, y lo cataloga como zona 2, ¿ya? Como zona 2, donde en diástole no hay flujo y en sístole sí hay flujo, ¿ya? Entonces, para el Medici no existe zona 1, no existe zona 1, ¿ya? Y la zona, solo existe zona 2 por encima del corazón y zona 3 por debajo del corazón. Y en la zona 3 hay flujo constante, ¿ya? Pero el Guyton actual, o de las últimas ediciones, menciona de que en el pulmón tenemos las tres zonas. Una zona uno, una zona uno donde hay, no hay colapso y el flujo es mínimo. Y si decimos que el flujo es mínimo, probablemente pues estaríamos hablando de que solo en diástole no hay flujo y en sístole sí. Acuérdense que las presiones varían dependiendo de si estamos en sístole o estamos en diástole, ¿no? Entonces, aquí en la zona uno, en sístole habría un flujo y en diástole prácticamente no. Pero en promedio habría un flujo mínimo. En la zona 2 sí no, menciona el Guyton que hay un flujo constante, es decir, un flujo tanto en sístole como en diástole, ¿no? Por eso que hay un goteo. Y en la zona 3 también es constante, ¿no? Pero con mayor medida. ¿Ok? Ujú. También había escuchado que la zona uno era patológica. Sí, pues. Sí, sí, Rodrigo, eso es cierto. Eso lo dice el medicino, que es patológico, que es patológico. ¿Ya? Entonces, yo pienso que si la zona uno hace referencia a colapso, ahí sí coincidiría con el medicino, pero acá en estas últimas mencionan de que sí, el flujo es mínimo, ¿no? Miren, eh, bueno, no corre, pero en la siguiente, en la gráfica que habíamos visto, eh, sí, o en el cuadrito, ¿no? Que habíamos visto acá, por ejemplo, acá, por ejemplo, dice que en la zona uno el flujo sanguíneo es el más bajo. No menciona de que no hay flujo. Ya, entonces, pero igual, chicos, igual las preguntas que les hagan en el examen va a ser en función a cosas claras, ¿no? Que no lleven a la duda. Ya, pero igual les invito a que ustedes investiguen, con otros autores también, ¿no? Que investiguen con otros autores en cuál de los dos escenarios propuestos es la más correcta, ¿no? Me gustaría. Dense un tiempito. ¿Alguna otra inquietud, chicos? Doctor, una consulta. Usted mencionó que en el ejercicio intenso todas las zonas se vuelven como tipo 3, ¿no? En el- Entonces, sí. o sea, claro, en el ejercicio intenso que todas las zonas prácticamente se vuelven como el 3 porque hay una mayor perfusión. Ajá, así es. Entonces, ¿sería correcto decir que en el ejercicio intenso hay triple riesgo de un colapso alveolar? Mm, claro, claro. Ah, ya, ok, gracias. Pero, a ver, yo te hago también una repregunta. ¿Por qué zona empezaría ese colapso pulmonar en el ejercicio si fuera muy intenso? O sea, ese riesgo, ¿dónde sería mayor ese riesgo? ¿En cuál de las tres zonas? ¿Uno, dos o tres? La 3, Claro, en la tres, claro, ajá. porque ahí es donde porque el efecto gravitacional ahí es menor, pues, ¿no? Por lo tanto, el flujo va a ser mayor y en el ejercicio intenso será mucho mayor todavía. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Inquietud, preguntas? Doctor, Profesor, una pregunta. Adelante.
No sé si mi compañero o yo. Mm, Debemos dar preferencia a las damas, dicen. Bueno, gracias. Em, yo quería saber si es que las presiones, o sea, entre las presiones del flujo o entre el flujo como tal, ¿cuál es el que va a inducir al colapso? ¿La presión del flujo o el flujo? La cantidad del flujo, el volumen del flujo. Pero ¿a qué colapso te refieres? ¿Al alveolar o al capilar? Al capilar. Al colapso capilar. Ya, ¿puedes repetir la pregunta? Ya, sí, sí, claro, creo que no se entendió bien. Este, entre la presión del flujo sanguíneo capilar y el volumen del flujo sanguíneo capilar, ¿cuál va a inducir al colapso capilar? Ya. Es que en el caso o sea, si tenemos un capilar con mayor volumen, a su vez también este mayor volumen le da mayor presión al vaso, ¿no? Al vasito. Si yo bombeo mayor volumen de sangre, mi presión va a aumentar, son directamente proporcionales. Ahora, tu pregunta es, eh, ¿cuál de los dos influiría en el colapso capilar, ¿no es cierto? Sí, ¿cuál influiría más? Claro, en este caso sería el volumen, pues, ¿no? Porque si el paciente está, por ejemplo, hipotenso, con una precarga disminuida y la sangre, ese poco volumen que llega a los a la zona izquierda del corazón, eh, al llegar poco volumen, el bombeo va a ser, por más que se tenga una buena contracción ventricular izquierda, pero igual al tener poco volumen no va a llegar con la debida cantidad y por lo tanto también va a disminuir la presión. O sea, yo diría ambos, ¿ah? O sea, a ver, ambos. ¿Por qué? Te pongo este ejemplo. Miren, cuando una persona tiene un shock hemorrágico, tiene bajo volumen, ¿ok? Y hay riesgo de colapso. Cuando una persona, este es otro escenario, una persona tiene shock séptico, no es que tenga bajo volumen, tiene menor presión, pero no a cuestas de su bajo volumen, sino a cuestas de que hay vasodilatación y al haber vasodilatación disminuye la presión. O sea, en otras palabras, en un shock hemorrágico, la baja presión es debido al contenido. En cambio, un shock séptico, la baja presión es por el continente, o sea, por las paredes de los vasos. En ambos casos vamos a tener hipotensión y en ambos casos mayor riesgo a colapso, ¿no? Espero que haya de alguna manera satisfecho tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profesor, yo tenía otra pregunta. Adelante, Mariano Melgar. Ya, usted mencionó que en la zona uno la presión alveolar era igual que la atmosférica. Ujú. Entonces, ¿cómo es la relación de la presión alveolar con respecto a la presión atmosférica en las demás zonas? ¿Aumentan, disminuyen y cómo es eso posible si entiendo que están más abajo, debería la presión aumentar? Claro, claro. Ya, a ver, a nivel eh, de los vértices, se dice que la presión atmosférica iguala a la presión alveolar, ¿no es cierto? Igual a la presión alveolar. Ya, pero a nivel de las bases, este, o sea, a nivel de los vértices tenemos una presión o digamos una mayor ventilación, ¿no? O sea, la ventilación es mayor. En cambio, a nivel de las bases, la ventilación es menor. Por lo mismo que la presión atmosférica debe ser menor en las bases, ¿no? Con respecto a lo que sucede en los vértices, ¿no? A eso más o menos va. Y por eso es que los alvéolos no están tan distendidos en las bases, están, digamos, pequeños, ¿no? Y aparte, y no solamente por un efecto de la presión atmosférica, sino también por la misma presión
capilar, ¿no? Que tienden a evitar que los dos alvéolos sean grandes, pues, ¿no? Ujú. O sea, la presión alveolar también es igual a la atmosférica, solo que no colapsa porque aunque la presión aumente, la presión arterial es mayor. Esa última partecita, repite por favor, Melgar. O sea que en las demás zonas la Ajá. presión alveolar también es como la presión atmosférica, pero no colapsan porque la presión arterial es todavía mayor. Claro, todavía mayor, así es. O sea, no colapsan, o sea, a nivel de los vértices no colapsa la presión alveolar porque todavía hay eh, o sea, hay una presión atmosférica que, que si bien es cierto, hace que la presión alveolar baje, ¿no? Baje, pero no llega a colapsarlo, ¿no? Porque o sea, a nivel de las bases no hay, la presión capilar no es lo suficientemente superior como para vencer esa presión alveolar, ¿no? Esa presión alveolar. Igual sucede al revés, ¿no? A nivel de los vértices eh, que no hay colapso capilar porque todavía hay flujo, ¿no? Hay flujo. Mínimo, pero hay flujo.